Bien, realmente esa es la realidad. Cómo nosotros queremos seguir cubriendo, a veces con excusas también, con excusas, a veces tratando de tapar lo que realmente somos y lo que hacemos. Pero como tú decías, las hojas de higuera algún día se caen, se secan y se caen. Entonces, realmente volvemos otra vez a esa vergüenza. Lo primero que ocurrió, decíamos ahora, es que llegaron a tener vergüenza. Con la caída, ellos tuvieron vergüenza. Lo segundo es la culpa. Tuvieron culpa. Dice la palabra de Dios, dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y nos preguntamos, ¿es la primera vez que Dios se pasea por el huerto? ¿Es la primera vez que Dios está tratando de hablar con Adán y Eva? Él se pasea por el huerto para acusarlos, para hacerlos sentir mal, para hacerlos sentir culpables y para mostrarle que él está enojado. No lo creo. Había una, había una, había una manera en la que esto era común, era normal. Lo que Dios estaba haciendo ahí era normal, era prácticamente normal que se paseara y que hablara con Adán y Eva. Realmente era algo normal. Ahora, ¿qué tienen ellos? Tienen culpa. Cuando escucharon a Dios, entonces la presencia del Señor se movía en el huerto. ¿Sabe qué? Se hizo, ellos sabían que habían hecho algo malo y pues no estaban en la calidad de arrepentirse. La culpa los estaba consumiendo. Hay una culpa que es buena y es esa que te hace a ti entender que hiciste lo malo. Esa culpa nos lleva al arrepentimiento, pero Adán en esta parte y Eva están huyendo porque saben que están mal, pero no buscan el arrepentimiento por su desobediencia. Ellos no están buscando el arrepentimiento por su desobediencia, simplemente se están ocultando porque tienen culpa, se sienten culpables, saben que algo habían hecho mal delante de Dios, la desobediencia. Algo más que trajo, ¿qué otra consecuencia? Trajo miedo, miedo. Su pecado no solo trajo vergüenza, no solo trajo culpa, sino que también trajo miedo. Y dice la Biblia en Génesis 3:10, y él respondió, porque Dios le llamó, Adán, Adán, varias veces. Me imagino que antes, cuando Dios llamaba a Adán, él le respondía inmediatamente. Era deleitoso, era bueno escuchar la voz de Dios, era algo agradable, era una buena noticia escuchar la voz de Dios. Pero la culpa y el miedo nos hace escondernos de Dios. Yo siempre recuerdo a una joven y ella cuando se está orando, bueno, en un tiempo, ¿verdad? Cuando estaban orando en su casa y estábamos pidiendo al Señor y buscando la presencia de Dios, ella se escondía debajo de la mesa. Y no era una sola vez, era en muchas ocasiones y entendíamos que ella le tenía miedo a la presencia de Dios, le tenía miedo a saber que en ese lugar estaba moviéndose la presencia de Dios y regularmente ese miedo viene por la culpa, viene por la desobediencia, viene por el pecado, viene por la vergüenza de nuestro pecado y de nuestra maldad. Dios está llamando a Adán, porque recuerden
que Adán era el responsable. Adán era a quien Dios le iba a exigir. Él tenía la responsabilidad en el huerto. A él se le había otorgado la responsabilidad, tanto de Eva como de todo lo demás. Y Dios está llamándole y cuando le dice, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? Yo pienso que era para ver si Adán se arrepentía, si se confesaba, si le decía a Dios lo que había hecho. Aún a lo mejor Adán sabía que Dios ya conocía su pecado, su maldad, lo que había hecho. Ya él sabía que Dios lo sabía. Y él dice, te oí en el huerto. No es la primera vez que él le escucha, pero él dice, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y entonces me escondí. Yo no sé cuántas veces nosotros nos hemos escondido, hemos tenido miedo de Dios por causa de la culpa, por nuestros pecados. Tuve miedo, dice, y porque estaba desnudo y me escondí. Otra vez haríamos la pregunta, ¿cuándo Adán delante de Dios no estaba desnudo? Cuando él y Eva no estaban desnudos cuando estaban delante de la presencia del Señor. Cuando hablaban con Dios, siempre estuvieron desnudos. ¿Quiere decir algo como esto? ¿No? Entonces ahora la culpa, el miedo y la vergüenza se apoderan de Adán y Eva. La voz que antes los deleitaba, ahora les produce miedo. El miedo viene por la falta de comunión con un Dios santo y con un Dios bueno. El miedo viene a raíz de eso. El Dios cercano ahora se ha convertido en un extraño y lo han hecho lejano. Un Dios cercano y lo han hecho lejano. Pastor, usted tiene el micrófono apagado, no se escucha nada. Gracias, gracias, que lo apagué. Decíamos que el Dios que antes era cercano, ahora lo tenemos como un extraño. ¿Ven? Dice la Biblia en Génesis 4:5, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado y Caín se enojó mucho. Eso lo dice en Génesis 4:5 y sigue hablando de ese pecado que heredamos de Adán y heredamos de Eva. Abel y Caín pues habían nacido, algunos piensan que habían nacido en el huerto y entonces ahora se produce la primera muerte, por así decirlo, en términos físicos, de Caín contra su hermano Abel. Dice la Biblia, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón, pues dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien,
el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué vemos aquí? Vamos a ver, ¿qué podemos ver aquí? ¿Alguien puede decirme? Amalia. Ira. Ira. Exacto. Aquí podemos ver lo que pasó después de Génesis capítulo 3. Esa es una gran pregunta que han hecho algunos lo cogen aquí. Se dice, ¿qué pasó después de Génesis capítulo 3? El capítulo 4. O sea, podemos ver que hay un antes y un después de la humanidad, después de Génesis, después de la caída en pecado. Y una serie de eventos ya se van escribiendo en este libro de Génesis, donde podemos ver que los tres primeros sentimientos van desencadenando otros sentimientos. Los tres primeros sentimientos que no conocían Adán y Eva antes de pecar eran miedo, vergüenza y culpa. De ahí entonces ya ahora con Caín y Abel vemos entonces la ira. Tuvo ira, decayó su semblante, tristeza, esa decepción, ese celo. Elian, tú levantaste la mano, nada más. ¿Qué más tú ibas a decir? Celo, o sea, cuando elogiaron a alguien, a Abel y a Caín no lo elogiaron, vino celo. ¿De dónde vienen esos sentimientos? Simplemente hubo una ruptura. Hubo una ruptura del hombre con Dios, por lo tanto ya todo el vacío quedó un abismo sin fondo en el corazón de la humanidad, y cada persona que iba naciendo iba teniendo entonces el pecado, las consecuencias del pecado. Es como ya básicamente muchas personas dicen que es el ADN, y vuelvo y repito, volvemos y repetimos, entonces ya ellos comenzaron a nacer. Caín y Abel nacieron en el sistema adámico, bajo el sistema adámico, no bajo el sistema de Dios, sino en un mundo caído. A pesar de que todavía el bien se hacía porque la imagen de Dios estaba en Caín, estaba en Abel, estaba en Adán y estaba en Eva, aún así ya el mal estaba en el ADN de la humanidad. Y vemos entonces cómo Abel decide hacer lo bueno, pero Caín decide hacer lo malo. Bien. Me imagino, o sea, una imaginación, porque no solamente Caín y Abel, no solamente la descendencia humana se produjeron efectos. Me imagino que ya Caín había visto cómo el león se comía al cordero. Ya Caín quizás, podríamos decir, es una especulación, porque la humanidad misma también comenzó a producir espinos, comenzó a combatir, podríamos decir, para no dar sus frutos contra el hombre. Así que ya todo esto, porque tú dices, ¿de dónde vio Caín esa violencia? ¿Qué fue lo que pasó? De ahí viene, simplemente después de Génesis capítulo 3, entonces podemos ver todas estas consecuencias. Amalia. Por eso es que la gente no entiende, pero el sistema adámico es el sistema caído Que nos gobierna. O sea, todos. El sistema caído que nos gobierna, el sistema adámico. Bajo el sistema adámico, entonces, estoy tomando ese término porque se hizo muy famoso, recuerdan ustedes. Por eso estoy tomando ese término, pero realmente lo que podemos decir es el bajo el mundo caído, el mundo roto, dicen los americanos. El mundo se rompió, todo se rompió, y ahí comenzamos a ver cómo la violencia entra. Ahí viene después, más adelante, me imagino que viene lo que es el patriarcado también, donde comienza a discriminarse a la mujer. Todas esas cosas, aunque hay muestras en la Biblia de esto, pero no es el sistema de Dios, no es lo que Dios había planeado para la humanidad, sino cómo los hombres han intentado hacer su propio mundo, han intentado hacer su propio sistema, han intentado gobernarse conforme a su propio criterio y no a los criterios divinos.
Bien, entonces vemos eso, vemos la manera en la que ahora el ser humano empieza a darle adoración a Dios, pero la manera en la que dependiendo de qué había en su corazón, cómo estaba su corazón, entonces de igual manera era la forma en la que se adoraba a Dios. Caín le llevó al Señor de los frutos que había recogido, y Abel, que era pastor de oveja, pues le llevó también. Hay algunas personas que dicen tonterías de que era de los frutos que habían goteado. No es así, no era en sí los frutos, era la intención del corazón, era lo que había dentro, lo que hizo la diferencia de la ofrenda. Es la intención con la que lo hacemos, no es lo que llevamos. Y ahí entra el ser y el hacer. O sea, lo que yo hago va a depender mucho de lo que yo soy. Y lo que Dios estaba mirando era lo que había en el corazón de Caín. Entonces, ¿qué había? Que no sé, lo que se manifestó, el fruto que se manifestó en Caín era lo que ya había en su corazón. Por ejemplo, la ira. Él muestra ira, él muestra ese enojo. Cuando Dios lo rechaza, entonces él demuestra esa ira y se enoja contra Dios. También se enoja contra su hermano Abel, a quien termina matando, lo mata. La ira es una de las expresiones de la frustración que no canalizamos como debemos. Cuando los resultados no llenan nuestras expectativas, entonces llegan los momentos de la ira y tendemos la tendencia a frustrarnos, y pues a mostrarnos de una mala manera. Llega también la depresión, nos deprimimos también, y pues, ¿qué dice aquí? Que decayó su semblante, decayó el semblante de Caín por lo que había ocurrido. Men, ¿tú quieres decir algo más? No, yo quería seguir leyendo. Bien, entonces llega la depresión, que es otra de nuestras reacciones, ¿verdad? Son cosas que van llegando. Modesta habló parte de eso. Sin embargo, a pesar de la herencia del pecado, lo que heredamos, el famoso sistema adámico, como estaban diciendo, un nuevo Adán ha instalado, aquí dice otro software, ¿verdad que sí? En nuestro sistema operativo, o sea, ha cambiado. No podemos agarrarnos del sistema adámico o de vivir en un mundo roto y en un mundo caído para permanecer pecando, para permanecer fallándole a Dios. Entonces, esto anula el otro. El nuevo Adán, que es Cristo, anula la naturaleza del viejo Adán, pero lo combate y lo compensa de una manera excelente, como dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? El cual es figura del que había de venir, dice Pablo, este es Cristo en Romanos 5:14. Porque así como en Adán todos mueren, hablando de el pecado que viene desde Adán, dice, también en Cristo todos serán vivificados. Hay un primer Adán y hay un segundo Adán. A Jesús se le llama el segundo Adán. El primer Adán nos enemistó contra Dios, nos hizo enemigos de Dios, nos separó de Dios. Pero el segundo Adán vino entonces para acercarnos a Dios y reconciliarnos con él. ¿Ven? Dice que por Adán, por el primer Adán vino la muerte, pero por Cristo entró la vida. Por Adán entró la condenación. Por Cristo vino la salvación. Por Adán vino la caída y el rompimiento de todo el mundo, de todo lo creado. Pero por Cristo vino la restauración. Por Adán se rompió la comunión, la cercanía, esa comunicación que había con Dios, pero por Cristo nos convertimos en hijos de Dios otra vez. ¿Y qué dice Pablo a los romanos? Él dice en Romanos 5:18 al 19, nos dice, ¿alguien puede leerlo? Esta parte, por favor, si alguien quiere abrir su micrófono y leerlo, si pueden verlo.
esa parte donde habla aquí, donde está sombreado. ¿Están por ahí? Pastor, es que, lo que pasa es que no se ve nada en la pantalla. Bueno, sí, se ven varios iconos, pero ya no se ve más nada. ¿Se están viendo? Déjenme ver entonces. Déjenme ver. ¿Pueden verlo ahí? Ahora sí. Ok, está bien. Entonces dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué vemos en esa lectura? Vamos a ver. Bueno, somos justificados en Jesús. Él habla de la justificación, de la justicia. ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Eliam? Tú haces una comparación entre Adán y Jesús, Ujú. que dice primero inicia con lo que se puede decir que es Adán, o sea, por el pecado de uno todos pecaron, y después dice que por uno que era salvo, todos fuimos justificados, santificados. Amén. ¿Sí? ¿También? ¿Alguien más? Y que como se hablaba ahorita, ahora tenemos una nueva identidad. Amén. Ahora ya lo que hizo el primer Adán ya no es válido, por así decirlo. Entonces, eso viene siendo como un alivio, saber que todo lo que nosotros perdimos, por así decirlo, entonces ahora mismo lo tenemos en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Habla primero, gracias. Habla de la transgresión que vino, ¿verdad? Porque por la transgresión vino la condenación, ¿verdad? Que si éramos condenados. El mismo Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Habla de ese pecado que nos aleja, que nos separa de Dios, ¿verdad que sí? De la misma manera dice, así como por la transgresión vino la condenación, él dice, de igual manera, por la justicia de uno. ¿Quién es ese uno? El primero de arriba es Adán y el segundo es Cristo. Está hablando de estos dos. Dice, por la justicia de uno, hablando de Cristo, vino a todos los hombres la justificación. ¿Alguien puede recordarme qué es la justificación? Cuando hablamos de justificación, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podemos traerlo a colación? Que por Cristo vino nuestra justificación. ¿Qué es la justificación en este caso? Vamos a ver. ¿Alguien puede decirme? Dice que por uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Dice que estábamos muertos por causa del pecado. Pero por la justificación de Cristo, por la justicia de Cristo, vino a los hombres la justificación de vida. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cristo nos presenta delante de justificación, viene de justo. Él nos presenta como justos, como limpios, como santos, como apartados. Eso es lo que hace Jesucristo. Él nos presenta como nuevas criaturas, ya no como muertos, sino como vivos, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién era ese hombre? Adán. Muchos fueron constituidos como pecadores, desobedientes.
alejados. Dice, asimismo, por la obediencia de uno, ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo muestra Jesús la obediencia? Viniendo por un plan que se orquesta en el cielo, que se plantea en la presencia de Dios, un plan de salvar a la humanidad, claro, un plan que viene arrastrando desde el Génesis, desde la caída, desde el pecado de la humanidad. Dios empieza a crear un plan para la salvación del ser humano. Por la desobediencia de uno, pues llega la transgresión y llega la condenación. Pero por la obediencia de uno, los muchos, ¿verdad? Serán constituidos como justos. Eso es lo que hace. Con la justificación, Dios nos muestra como buenos, como válidos, como aceptables delante de Dios. Y esa es la realidad. ¿Ven? Eso es es de las declaraciones que nosotros podemos decir. Yo soy justo. Eso sí yo puedo declararlo. Yo puedo declararme justo en Cristo Jesús. Yo puedo declararme santo en Cristo Jesús. Yo puedo declarar que tengo vida en Cristo Jesús. Esas son las declaraciones que el cristiano puede hacer, porque no depende de él mismo, depende de lo que Cristo hizo por él. Entonces, declarar de por sí no está mal. Lo que declaramos es lo que puede dañar la imagen de Dios en nuestra vida. ¿Qué yo puedo declarar? Que Cristo Jesús me ha justificado. Que yo puedo declarar que Cristo Jesús ha puesto en mi obediencia, que Él me ha constituido justo, santo y agradable delante de Dios. Es una declaración maravillosa. Somos justificados en Cristo y ninguna condenación hay para los que están en él. No hay condenación si nosotros permanecemos en Cristo, si permanecemos en la obediencia en Cristo. Por la obra de Adán, ¿qué llegó a los seres humanos? Llegó la maldición. La maldición. Éramos malditos antes de estar en Cristo. Por la obra de Adán, nosotros éramos malditos, pero por la causa de Cristo llegó la bendición y llegó la restauración de lo que habíamos perdido. El mundo estaba roto, estaba caído, y Cristo es el que trae restauración al mundo y trae cambio a la humanidad. Al ser entonces hechos hijos de Dios por adopción, lo que perdimos en Adán ahora se nos restaura y se nos devuelve por medio de la obra de Cristo. Entonces, Cristo está restaurando la relación con Dios. Ahora podemos oír a Dios y no sentirnos con vergüenza, no sentirnos con culpa y no tener miedo de poder estar delante de la presencia de Cristo. Ahora tenemos una nueva identidad en Cristo como hijos de Dios. Lo que hemos dicho muchas veces, pero podemos repetirlo porque en la repetición está el aprendizaje, y si olvidamos eso, entonces significa que realmente nunca lo interiorizamos. He aquí que los que están en Cristo son nuevas criaturas. ¿Por qué nuevas criaturas? Porque las cosas viejas, ¿cuáles son las cosas viejas? Las cosas que me unían al primer Adán, las cosas que me hacían ser parte del primer Adán, del hombre pecador, del que le falló a Dios, del que tenía miedo, del que tenía vergüenza, del que sentía culpa. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo, en el nuevo Adán. Es un gran alivio, es una tranquilidad para nosotros saber que todo lo que perdimos en Adán ahora lo tenemos en Cristo. Cuando entendemos eso, hermanos, entonces nuestra comunión con Dios es restablecida. Nos acercamos a Dios, nos acercamos a su trono sin miedo. ¿Se recuerdan que en Adán y en Moisés todavía también por la ley
la gente tenía miedo de acercarse a la presencia de Dios. ¿Recuerdan cuando Dios le hablaba a Moisés allá en el monte y que el pueblo se quedaba a lo lejos en la falda o mucho más allá de la montaña? Y un día el pueblo le dijo a Moisés, queremos, no solo tú puedes estar cerca de Dios, queremos estar cerca de Dios, queremos oír a Dios, queremos hablar con Dios. Y Dios le dijo a Moisés, déjalo, dile que vengan, diles que se acerquen a mí. Y cuando ellos escucharon los truenos, vieron los relámpagos, las nubes, dice la Biblia que tuvieron miedo y querían alejarse porque ellos entendían que su pecado, que su maldad podía hacer que Dios los matara. Entonces, en Adán todavía nosotros tenemos miedo, pero en Cristo nuestra comunión, la palabra comunión es cercanía, es intimidad, es estar en la presencia de Dios y tener la presencia de Dios. Esa relación es establecida y lo que estaba roto se une, hay una unidad. Como hijos de Dios, volvemos otra vez a ser hijos de Dios, es restablecida como amigos de Cristo. Él dice, ya no os llamaré más siervos, sino que los llamaré amigos. En esa restitución, en esa cercanía, somos justificados en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos completos en Él. Ya no tenemos un vacío, ya no estamos rotos, ya no estamos separados. Ahora estamos completos en Cristo Jesús. Debemos sentirnos hijos, debemos sentirnos amigos de Dios, debemos sentirnos justificados en Cristo Jesús. Debemos sentirnos santos, hermano, santos delante de Dios, y esa santidad nos hace completos en Dios. Si esto no está pasando en nosotros, entonces tenemos que revisar nuestra intimidad y nuestra relación con Dios y nuestra fe en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Ven? ¿Alguien quiere comentar o preguntar algo de lo que hemos dicho en base a esto, en base a nuestra comunión restablecida, en cuanto a esa manera en la que el Señor nos declara ahora como justos, como agradables, como aceptables delante de Dios, y cómo nuestra comunión es restablecida delante de Dios, y cómo el Señor nos hace hijos, nos hace amigos, nos justifica, nos santifica y nos deja ver y nos deja sentir como completos en Dios. ¿Alguien quiere preguntar, conversar, opinar en base a esto? ¿Cómo nos sentimos después de estar en Cristo Jesús? Bien. ¿Nadie quiere conversar, preguntar, opinar? Bien. Entonces, teniendo todo esto, podríamos decir que tenemos una misión delegada. Hay una misión delegada. Cuando yo entiendo que soy amigo de Dios, cuando yo entiendo que soy hijo de Dios, cuando yo entiendo que el Señor Jesucristo, aun siendo yo malo, aun siendo pecador, Él murió por mí para justificarme delante de Dios, para santificarme delante de Dios. Entonces yo entiendo que tengo una misión, tengo algo que hacer para Él, y hay una misión que Él delega en nosotros. Ahora Él confía en nosotros. Ahora Él entiende que nosotros somos aptos o que somos dignos de que Él nos comisione y nos diga qué hacer. Antes era, haz esto y vivirás, o no lo hagas y morirás. Ahora Él nos dice, ustedes son la sal y ustedes son la luz de la tierra o del mundo. Y esto es mucho que decir, hermanos. Es mucho que decir, y lo hemos predicado varias veces. El significado de ser sal y el significado
de ser luz en esta tierra. ¿Alguien recuerda en el grupo qué simboliza o qué significa ser la sal y qué significa ser la luz en este mundo? ¿Alguien puede abrir micrófono y decirnos a qué se refiere el Señor cuando nos delega el ser sal y el ser luz en la tierra o en el mundo? Vamos a ver. Somos comisionados para ser sal y ser luz. ¿Qué implica esto en nosotros como cristianos, hermanos? Vamos a ver. Elian está levantando la mano, pero vamos a ver, alguien más antes que Elian. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere decir ser sal y ser luz de la tierra? ¿Qué implica esta comisión? ¿Qué implica esto que el Señor nos ha delegado en el mundo en el que vivimos? ¿Quién va a hablar? ¿Sí? ¿Sí, Brenda? Pensaba que era que alguien iba a hablar porque yo no levanté la mano, pero yo pienso que tenemos ahora una gran responsabilidad. Ser sal, vamos a decir, cuando vamos a cocinar, es el sazón, el puntito, el gusto que le da. Entonces es una responsabilidad porque ahora debemos, ¿cómo decir? Ser dignos de todo eso de ese trabajo ahora que tenemos que hacer. Entonces es como la esperanza, digo yo. Amén. Sí. ¿Alguien más? Ser sal y ser luz de la tierra, ¿verdad? ¿Qué más implica? Aparte de lo que ya Brenda nos ha dicho. Ser, Bueno, yo creo que ser luz es como ser un soporte, como ser una ayuda para quien lo necesite, sea espiritual, sea con un abrazo, con todo lo que Dios nos manda, hacer como cosas buenas, ser un soporte para otra persona. eh, pienso eso. amén. Sí. Muy bien. Elian. Entonces, ser luz es como vivir para Cristo y ser un ejemplo. Es, es como no desaprovechar la oportunidad que tú tienes de hacer a los demás. Como dice se me olvidó dónde, tú no enciendes una lámpara y la pones debajo de la Sí, mesa. Mateo. Tú tienes que hacerla notar. Sí, sí, y como sí, exactamente. Como decía Jamie también, ¿haciendo qué? Haciendo lo bueno. ¿Qué dice la Biblia? Esta es la verdadera religión. ¿Qué? Que levantemos al caído, que ayudemos al necesitado, esa es la verdadera religión, que visitemos al enfermo. Esa es la verdadera religión, hermano. Es esa, que seamos luz, que seamos un soporte, una ayuda. Cuando alguien anda en tiniebla, ¿qué pasa? Tropieza, se cae, se lastima. Ahora nosotros, si como usted lo ve, préndele una lámpara o préndale un bombillo o préndale una linterna y que va a decir, ay, gracias, gracias, porque lo estás guiando, lo estás ayudando. Entonces, la luz, y como decía Elian, que dice la palabra, o sea, tenemos que estar en lugares donde nos puedan ver, donde podamos alumbrar, donde la gente pueda no vernos a nosotros, porque mi luz debe llevar a la gente, lo que yo hago debe llevar a la gente a Cristo. Y vuelvo otra vez y digo, esto es una competencia entre ser y hacer. Si yo soy luz, yo voy a hacer aquello que va a beneficiar y que va a ayudar a otros, que va a levantar a otros, que va a sostener a otros, que va a alumbrar a otros y los guiará a Cristo. Y cuando hablamos de sal, y Brenda decía, es esa que da como ese gusto. La sal también sirve para preservar, para cuidar, para que algo no se dañe. En un mundo que está dañado, en un mundo que la gente ha perdido la moral, que la gente ha perdido el norte, que la gente ha perdido ese gusto por la vida. En ese mundo, la iglesia debe ser la sal,
debe ser lo que preserve, lo que cuide, lo que se mantenga todavía intacto, que no se dañe. La iglesia debe ser eso. Y pues eso es parte de lo que nosotros debemos ser en Dios. La misión es delegada de ser sal y de ser luz en la tierra. Y por último, también hay la misión que se nos ha delegado es llevar frutos. Es llevar frutos. Alguien estaba escuchando sobre esto hoy, un sermón de Miguel Núñez, y Miguel Núñez decía que hay personas que dicen, yo puedo ver el Espíritu en ti, puedo ver el Espíritu Santo en ti. Él decía que la gente no puede ver el Espíritu Santo en ti porque es un espíritu. Él decía, ahora la gente puede ver el fruto del Espíritu Santo en tu vida manifestarse. Y esa es la verdad, hermano. La manera en la que la gente entenderá que el Espíritu Santo mora en mí va a depender de lo que yo soy. Lo que yo soy se va a manifestar en lo que yo hago. Bueno, en el caso personal, yo no soy muy conocedor de árboles frutales. No soy muy conocedor. Hay gente que conoce los árboles por la hoja. Hay gente que aún la mata de naranja por la hoja sabe si es dulce o si es agria. Yo no. Yo para mí son todas naranja. Cuando yo la veo que le nace el fruto, entonces yo sé. Y a veces tengo que hacerle algo y olerla. Igual con los limones. Hay unos limones persa ahora que usted no sabe si son, por favor, si son limones dulces o si son limones agrios. Y a veces yo tengo que también que puncharlo y olerlo para saber. Entonces, uno no sabe a veces lo que cuando una mata es de algo. Hay gente que confunde las hojas, pero cuando ve el fruto dice, esa mata es de aguacate, o esa mata es de mango, o esa mata es de guanábana, esa mata es de naranja dulce o de naranja agria. Claro que si usted es experto, pues ya usted también lo puede conocer. Entonces, somos llamados a llevar frutos. La manera en la que la presencia del Espíritu Santo será notorio en nosotros es cuando nosotros seamos verdaderos cristianos llevando frutos dignos de arrepentimiento. Una mata de mango dará lo que debe dar, de lo que ella es lo que va a producir. Si usted siembra una mata de mango, no le va a dar aguacates. Eso no va a pasar. Entonces, lo que somos, de ahí que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que yo soy va a manifestarse en lo que yo hago. Si el fruto que hay en mí es el fruto de la carne, eso va a salir a flote. Y mucha gente está viviendo o nos estamos guiando por lo que vemos, por la ropa, por lo que comemos, por lo de afuera. Y no, hermano, no es así. O sea, porque eso nos engañaría demasiado. Entonces, el fruto, lo que somos, como vivimos, va a reflejar lo que realmente yo soy. Eso es lo que va a reflejar, hermano. De lo que hay dentro, eso tarde o temprano va a salir afuera y va a dejar ver a quién tenemos. También escuchaba de Miguel Núñez algo que me llamó la atención, y es que nos han enseñado por mucho tiempo que el Espíritu Santo va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, entra y sale, entra y sale. Realmente no, hermanos. Él está ahí en nosotros, es bíblico, Él está en nosotros, él vive en nosotros. Ahora, cuando yo manifiesto las obras de la carne, estoy diciendo que lo que está imperando en mí, que lo que está saliendo de mí son las obras de la carne, porque también en mí están las obras de la carne. Está el pecado que dice Pablo, el pecado que mora en mí. Y dice el mismo apóstol Pablo que hay una guerra en mí. Dice que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una guerra entre el espíritu y la carne. Ahora,
conforme a lo que yo estoy alimentando en mí, a lo que yo estoy trabajando en mí, conforme a lo que yo veo, conforme a lo que yo oigo, conforme a lo que yo leo, conforme a eso en lo que yo me estoy moviendo, ese ambiente en el que yo estoy, eso va a traer también como consecuencia o como práctica el fruto. ¿El fruto de qué? Bueno, será el fruto de la carne o el fruto del espíritu. Entonces, Dios nos ha encomendado en Cristo Jesús por nuestra nueva naturaleza que es en Cristo, que demos frutos dignos de arrepentimiento conforme a el nuevo Adán, conforme a nuestra nueva naturaleza. ¿Quieres decir algo, Modesto? Bien, son las 9:38. Entonces, ser sal y ser luz quiere decir que vamos a ser guía a las personas y que vamos a servir de influencia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, guiarlo e influenciar a las personas del mundo conforme al nuevo Adán. Ese es el reino de los cielos. Cuando Jesús caminó, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nosotros tenemos que acercar el reino de los cielos y vivir conforme al reino de los cielos, siendo guía a las personas para que vuelvan, para que encuentren al Señor y siendo influencia de ellos. Amén. Entonces, bien, hasta ahí llegamos nosotros con esta parte. Gracias a todos. Recordándoles, hermanos, que deben irse inscribiendo los que van por asunto de espacio en los vehículos. Tienen que inscribir, ya hay un grupo inscrito, tienen que estamos haciendo el listado por asunto de los vehículos, de espacio. Entonces hay que irse inscribiendo para saber cuántos vamos, y sería muy bueno que pues podamos ir una gran parte de la congregación, porque eso hablaría bien de nosotros como iglesia, como nuestra unidad. Entonces, recuerdo que Modesta, yo creo que estará yéndose un poco más tarde. Si alguien no puede irse a la hora, entonces me gustaría que nos lo digan para que puedan irse con Amalia y Modesta pueda irse el mismo día. Amén. Si es que sigamos orando. Recuerden que el domingo tenemos culto, Dios mediante, y pues entendemos pues que ahí nos veremos conforme a la voluntad del Señor. Amén. Así que gracias, hermano, gracias por este tiempo y gracias por estar ahí con nosotros en este tiempo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere compartir algo? Así que dámoslo a Iluminada. Sigamos orando por la madre, por la hermana de Iluminada. Sigamos orando también por la hermana Altagracia. Todavía seguro no ha dicho nada para su operación. Sigamos orando también por Jamie, Alexandra también, que espera un tiempo también para operarse. Y pues no dejemos de orar los unos por los otros, hermanos. Si me olvida alguien por quién orar, me avisan. Así que bendiciones a todos por ahí, a Brenda, a Odenis, Iluminada, a Soto, a Junior, a Alexa, Alexandra, Jamie y los que estén por ahí. Así que, Hola, pastor. Alexa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno verte. Buenas noches, hermano. Buenas ¿Estás noches. bien ahí, pastor? Sí, estamos bien todos aquí. Bendiciones, Odenis, también a todos. Así que, Las nuevas. amén, amén, amén. Así es que Dios les bendiga mucho, hermanos. Que descansen. Amén, bendecida noche para todos. Amén, Amén, amén. amén. A ver. Bye bye, hermanos.